Bueno, buenos días nuevamente, hermanos. Pues vamos a orar para pasar al tiempo de la predicación de la palabra. Oremos. Señor, nuevamente venimos delante de ti. Como hemos cantado, tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Cristo, quien es nuestra roca. Señor, y venimos delante de ti para que tú nos ayudes en este tiempo, para que tú seas el que nos hables por medio de tu palabra, que, Señor, en este pasaje del libro del profeta Jonás, tú lo uses para seguir purificando nuestros corazones, para seguir santificándonos y, Señor, para seguir viendo tu carácter tan paciente, tan misericordioso para con nosotros, que somos prontos a desviarnos, somos prontos a no obedecer tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a que no nos desviemos de tu camino, Señor. Trae a aquellos que tal vez están en una condición como la de Jonás, que veremos que tal vez están algo adormecidos, Señor, tal vez están desviándose de alguna u otra manera, Señor, pero tú en tu misericordia tráelos a ti, Señor, tráelos de vuelta al camino. Señor, ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor. Te pido también que me ayudes mucho en este día a mí, que tú te glorifiques en medio de mi debilidad, Señor, y que pueda ser claro y sencillo y fiel sobre todo a tu palabra, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos estudiando el libro del profeta Jonás. Nos encontramos en el capítulo 1 de este corto libro, pero que nos narra un evento realmente sorprendente. Y aunque es un evento sorprendente, sigue siendo un evento histórico, un evento que realmente sucedió. Además, este libro está escrito de una forma bastante vívida, una forma que inmediatamente despierta nuestra imaginación, y además es un libro que está escrito de una manera muy cuidadosa, como vamos a ver a lo largo de esta predicación. Ciertos detalles que el escritor va poniendo para llamar nuestra atención. Y además es un libro que, a pesar de ser corto, está lleno de profundas verdades sobre el corazón del ser humano, pero sobre todo nos habla sobre el carácter de nuestro Dios. Este libro nos presenta una historia que nos revela quién es nuestro Dios. Aquel Dios que en Éxodo 34 dice que es Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El libro de Jonás nos presenta a este Dios por medio de una historia. Y este Dios misericordioso y piadoso también es el Dios soberano, el Dios que dirige todo lo que ocurre en los cielos, en la tierra y en el mar conforme a su voluntad. Y esto, por supuesto, incluye las tormentas por las que tenemos a veces que pasar, como el mismo profeta Jonás lo experimentó. Y Dios, en su soberanía, usa esas fuertes tormentas, pero con propósitos misericordiosos, con propósitos para traernos hacia Él, como lo vemos en la historia de Jonás. Así que vamos a leer el capítulo 1 del profeta Jonás. Si se gustan ponerse de pie, por favor, para leer la escritura. Vamos a leer Jonás todo el capítulo 1, versículos 1 al 17. Jonás 1, 1 al 17.
Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y al mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Pueden tomar sus lugares. La última vez que estuvimos en el libro del profeta Jonás, estudiamos los primeros 3 versículos donde vimos una introducción al libro, conocimos quién era Jonás, un poco de su trasfondo, y en particular vimos la orden que Dios le da y el comienzo de su rebelión en contra del mandamiento de Dios. Vamos a repasar brevemente lo que vimos en esos primeros 3 versículos. En primer lugar, vimos que Dios le dio una orden clara a su profeta, a su siervo Jonás. Le dijo sencillamente: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella, o ve a predicar allá. En segundo lugar, vimos que increíblemente este siervo de Dios, a pesar de que escuchó el claro y sencillo mandamiento de su Señor, sí se levantó, pero en lugar de ir hacia el oriente, hacia Nínive, se dirigió hacia el lado completamente opuesto, hacia el occidente, hacia Tarsis, lo que algunos piensan que podría ser la región que ahora es España. Y en tercer lugar vimos que su desobediencia no fue poca cosa, porque cuando Dios le da el mandamiento a Jonás de ir a Nínive, Jonás tal vez pudo haber dicho: no quiero ir y aquí me quedo en la tierra de Israel y simplemente no voy a ir. Pero vemos que la rebelión de Jonás llegaba a tal grado que él estaba completamente determinado no solo a no ir, sino a huir de la presencia de Dios en la dirección contraria, huir de su Dios, lo cual desencadenó
un terrible descenso en su vida, un descenso que podríamos decir que fue tanto físico como espiritual, como vamos a ver un poco más adelante. Y además, también la vez pasada vimos que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, que era un pueblo enemigo, un pueblo pagano, un pueblo que incluso en tiempos anteriores ya había hecho algunas incursiones a la tierra de Israel y ya había hecho en algún tiempo tributario al pueblo de Israel. Entonces los israelitas tenían cierta hostilidad hacia los ninivitas, los asirios. Y entonces Jonás no quería ir a predicar allá a ese pueblo enemigo porque él no quería que se arrepintieran de su maldad. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. A pesar de que Dios había sido grandemente misericordioso con él, a pesar de que Dios le había mostrado su gracia en el propio hecho de llamarlo como su siervo, en el propio hecho de llamarlo como su profeta, eso era una gran muestra de gracia para con su vida. Además también vimos cómo el Señor había sido misericordioso con el pueblo de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, que era un rey malvado, y en medio de esos tiempos de gran maldad en el pueblo de Israel, Dios les concedió recuperar un pedazo de su territorio. Dios les mostró su gracia cuando ellos no lo merecían. Y a pesar de eso, Jonás no quería ir. Jonás quería misericordia para sí mismo, quería que Dios mostrara gracia para con él, que Dios mostrara gracia para con Israel, pero no quería que Dios mostrara gracia para con los otros pueblos. Y por eso se rebeló y se obstinó en no ir a predicar a Nínive. Abraham Kuyper, que fue un teólogo reformado y también fue durante un tiempo primer ministro en Holanda, dijo estas palabras: nuestro corazón continuamente está inclinado a rebelarse contra el Señor nuestro Dios. Tan listos estamos para rebelarnos que, aunque fuera por un día, felizmente arrebataríamos de sus manos las riendas de su gobierno supremo, imaginando que manejaríamos las cosas mucho mejor que Dios y que las dirigiríamos con mucha más efectividad que Dios. Así es el corazón del hombre, inclinado a rebelarse, a tratar de tomar las riendas del gobierno de Dios. Pero hermanos y amigos, gracias a Dios que eso no es posible para nada. Dios está en el trono, Él es el único que es soberano, Él es el que va a cumplir sus propósitos y de forma particular en este libro se nos muestra que sus propósitos de misericordia no se van a frustrar, incluso cuando esa misericordia tenga que demostrarse por medio de oscuras, por medio de dolorosas y severas providencias. Aún en medio de esas severas providencias, el propósito misericordioso de Dios no va a frustrarse. Ahora, en los versículos 1 al 3 también ya habíamos visto el comienzo de la huida de Jonás. Vimos cómo llega ahí al puerto de Jope y afortunadamente para él halló una nave que partía para Tarsis. Todo parecía que iba saliendo mejor incluso de lo que él pensaba. Su plan de huir de Dios iba viento en popa. Pero entonces tenemos el versículo 4 que comienza diciendo, pero Jehová. Y a partir de ahí entonces vamos a ver cómo el Dios que es soberano, el Dios que es misericordioso, comienza la persecución de su profeta fugitivo, del profeta que huía de él. Y vamos a ver este pasaje en tres secciones, tres encabezados. Vamos a ver en primer lugar cómo este Dios soberano y misericordioso trató con su siervo Jonás. Esa va a ser la sección más larga, así que cuando lleguemos al punto 2 no piensen que vamos a la mitad. El punto 2 vamos a ver que este Dios soberano y misericordioso trató también con los marineros ahí en el barco. Y en tercer lugar vamos a ver cómo este
pasaje nos dirige al Señor Jesucristo. Así que comencemos viendo cómo el Dios soberano y misericordioso trató con su siervo Jonás. Y veamos el versículo 4 y 5 que dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora, hermanos, recordemos una doctrina muy importante cuando leemos este pasaje, y es el de la doctrina de la providencia de Dios. Recordemos que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de absolutamente todas las cosas. Él es el que las creó en un principio, como nos dice Génesis. Pero el creador de todas las cosas no simplemente las creó y las dejó ahí funcionando como cuando uno le da cuerda a un reloj. Él no se alejó de su creación observándola desde lo lejos. El creador, nuestro Dios, también es el que sostiene a cada instante su creación, mantiene las propiedades de cada cosa, la gobierna y la dirige conforme a su voluntad. Y eso es lo que llamamos la providencia de Dios, este poderoso gobierno y mantenimiento y sostén que Dios hace de su creación a cada momento. Y en su providencia aquí en Jonás se nos dice que Dios fue quien levantó una tormenta realmente violenta, o también esa palabra levantó podría ser lanzó una tormenta, un gran viento en el mar. Ahora, pensemos en los marineros ahí en Jonás capítulo 1. Estos marineros eran seguramente hombres acostumbrados al oleaje del mar, a eso se dedicaban, a ir en sus barcos. Estaban acostumbrados a las lluvias, estaban acostumbrados incluso al mal tiempo que podía sobrevenir en el mar. Pero en esta ocasión experimentaron algo diferente, algo completamente aterrador, algo que los llevó a clamar desesperadamente a sus dioses. Ellos gritaban con desesperación a sus dioses. Incluso esta tormenta era tan fuerte que podríamos decir que el mismo barco, la misma nave, gritaba cuando su madera crujía y chillaba, amenazando con despedazarse por completo, como nos dice ahí el versículo 4 al final, nos dice que se pensó que se partiría la nave. Era una tempestad realmente fuerte, realmente violenta. Y en la Biblia vemos cómo las tempestades continuamente simbolizan la indignación e ira del Señor. Las tempestades simbolizan la indignación e ira del Señor. Y veámoslo, por ejemplo, en Jeremías 23, versículo 19. Jeremías 23, 19 nos dice: He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y otro pasaje que nos habla de la tempestad y la ira del Señor lo encontramos en el libro de Job, capítulo 36, versículo 33. Job 36, 33. Dice ahí: El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Así que en el libro de Jonás vemos esta gran tempestad que estaba declarando la ira del Señor, particularmente la ira del Señor contra Jonás, que estaba en desobediencia, que estaba en pecado, que estaba huyendo de él, de Dios mismo. Y nos dice aquí el pasaje que ante esta tempestad los marineros respondieron con gran temor, con mucho miedo de morir. Tan es así que clamaron a sus dioses y además estuvieron dispuestos a arrojar la carga del barco. Estaban dispuestos a echar por la borda las provisiones para su viaje, estaban dispuestos a echar por la borda la mercancía inclusive con la que tal vez iban a negociar cuando llegaran a otros puertos. Ellos tenían bastante miedo de morir y echaron la carga del barco.
que es la respuesta obviamente natural que uno esperaría cuando alguien está en medio de una terrible tempestad. Y sin embargo, en medio de todo este alboroto, con los marineros seguramente corriendo de aquí para allá, gritándose órdenes entre sí, clamando a sus dioses, con el estruendo de la lluvia torrencial, con ese crujir de la nave que parecía que se partía, en medio de todo ese alboroto, ese tumulto, increíblemente el pasaje nos dice que Jonás estaba dormido. Eso nos lo dice el versículo 5 en la parte B, en la parte final. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué increíble pensar que un hombre podía dormir en medio de esas circunstancias tan terribles, en un mar tan violento. Y aquí podemos detenernos un poco para pensar en el descenso de Jonás o en su declive. Porque si se fijan ahí en el versículo 5, ahí en la parte B que acabamos de leer, nos dice que Jonás había bajado al interior de la nave. Había bajado. Ahora, si van un poquito atrás al versículo 3, nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Ahí vemos el primer descenso de Jonás, descendió a Jope. Luego dice, y halló, ahí mismo en el versículo 3, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella. Y ese entró en ella podría también traducirse como y bajó al interior de ella. Y entonces tenemos el segundo descenso de Jonás. Y en el versículo 5 que acabamos de leer, finalmente dice que bajó al interior de la nave y se echó a dormir. Y a dormirse, ¿verdad?, con un sueño sumamente profundo. Pero después de este tercer descenso de Jonás, en el capítulo 2 vamos a ver cómo Jonás todavía descendió más y más, y en esa ocasión descendió a lo profundo del mar. Y ahora, hermanos, cuando pensamos en el descenso de Jonás, debemos reflexionar algo. Esa condición externa, ese descenso físico y externo, solo era un reflejo de su condición, de su decadencia y de su declive interno. Jonás había comenzado con un problema en su corazón y jamás se imaginó cómo ese pecado que guardó allí en su corazón lo llevaría a rebelarse contra Dios y a comenzar a tomar decisiones completamente descabelladas y a tomar decisiones que trataran de acallar su conciencia. Jonás fue descendiendo más y más en su condición espiritual. Y ahora, ¿por qué se habrá bajado a dormir Jonás? Seguramente se bajó a dormir para no tener que oír la voz de los marineros, no tener que platicar con ellos y contarles sus intenciones de que trataba de huir de Dios. Jonás se durmió para tampoco volver a oír la voz de Dios dándole la orden de levantarse e ir a predicar a Nínive. Y Jonás también se durmió para dejar de escuchar la voz de su conciencia que lo acusaba en su pecado. Jonás quería acallar todas esas voces y se fue a dormir. Pero Dios, nuevamente, Dios va a llamar la atención del profeta Jonás en el versículo 6. Dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así que, hermanos, aquí vemos cómo Dios no solamente usó esta tormenta tempestuosa para sacudir la conciencia de Jonás, para mostrar su indignación por su desobediencia. Ahora el versículo 6 nos dice que Dios usa la boca del capitán del barco. ¿Y por qué podemos decir que Dios usa la boca y las palabras del capitán del barco? Porque veamos cuáles son las palabras que le dice después de decirle, ¿qué tienes, dormilón?
Vean cómo le dice, levántate y clama. Levántate y clama. Esas dos órdenes debieron de haber retumbado en la conciencia de Jonás. Dios le había dicho también, levántate y pregona, o que es lo mismo que clamar, que alzar la voz. Entonces Dios usa la boca del capitán del barco para decirle, acuérdate, Jonás, yo te dije, levántate y clama. Y Dios seguía de esa manera presionando en la conciencia de Jonás. Y el capitán le dice, levántate y clama a tu Dios. ¿Qué habrá pensado Jonás cuando le dijo el capitán del barco, clama a tu Dios? Jonás debió haber dicho, ¿clamar a mi Dios? Si vengo huyendo de él, ¿cómo voy a clamar a mi Dios? Lo último que quiero es estar con él, buscarlo. Y curiosamente el escritor no registra que Jonás obedeció esa orden, no registra que Jonás hubiese clamado y orado al Señor. E incluso podemos inferir que no lo hizo, que no clamó a Dios. Él no quería estar en la presencia de Dios. Él no quería ser como esos siervos de los que leímos en el Salmo 123, que están viendo la mano de sus señores para que les den las órdenes y les digan lo que tienen que hacer. Él no estaba en esa disposición. Él quería huir, él quería esconderse de Dios, no quería clamar a él. Su conciencia lo acusaba, pero él la quería mantener dormida y aferrarse a su rebelión, aferrarse a su desobediencia. Pero el Señor no se cansó en su misericordiosa, aunque dura persecución de Jonás. Y esta vez, o la siguiente vez, usó a los marineros en el versículo 7. El versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El Señor sigue persiguiendo, sigue yendo en búsqueda de ese profeta que huía de él. Y vemos aquí cómo echaron suertes los marineros y la suerte cayó sobre Jonás, porque era común en las culturas antiguas que la gente buscara cierta guía, cierta dirección de sus dioses, aunque de un modo supersticioso, echando suertes, incluso buscando patrones en las estrellas o en diferentes artefactos. La gente buscaba la dirección de sus dioses. Y en este caso, los marineros, ante la terrible tempestad que estaban sufriendo, querían que sus dioses les mostraran quién era el culpable de esta tormenta. Y echaron estas suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Pero sabemos que no fueron los dioses paganos los que determinaron el resultado de, llamémosle, de estos dados o lo que fuere que arrojaron para echar la suerte. Tampoco fue el mero azar o la coincidencia lo que resultó en que la suerte cayera sobre Jonás. Eso fue causado por Dios mismo, por el mismo Dios que había lanzado la tempestad, por el mismo Dios que dirigió los pasos y la boca del capitán para reprender a Jonás, y que ahora dirigía los dados o las suertes para señalar a Jonás. Nos dice el Proverbio capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vemos aquí cómo al Dios soberano nada se le escapa, no hay ningún pequeño detalle en nuestras vidas que se salga de su providencia. Incluso pequeños detalles como el echar las suertes, el echar los dados, está bajo su control providencial, bajo su control soberano. Y en este caso Dios lo usó para seguir amonestando, seguir despertando y sacudiendo la conciencia del profeta Jonás. Pero además de esta suerte que señaló a Jonás, Dios usó las preguntas de los marineros
para seguir presionando en la conciencia de Jonás, para hacerlo entrar en razón, como cuando, si recordamos en Génesis, que Adán desobedece y él trata de esconderse y dice que Dios le pregunta, dice el libro de Génesis que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no lo viera, no es porque realmente se pudiera esconder de Dios, lo está apelando a su conciencia. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué has pecado? Y algo así sucede en la vida de Jonás, aunque por medio de la boca de los marineros, en el versículo 8. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vemos entonces aquí como esas preguntas debieron de haber seguido retumbando en la conciencia de Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Y Jonás les contesta algunas de estas preguntas, pero omite una de ellas. Y veamos cómo les contesta Jonás. Lo primero que les contesta Jonás es respecto a su nacionalidad. Jonás les dice, en primer lugar, soy hebreo. Lo primero que les quiere dejar en claro a los marineros paganos es, yo soy hebreo. Yo sí soy un hijo de Abraham. Yo soy uno del pueblo escogido. Eso es lo que me identifica, a diferencia de ustedes que son paganos. Vemos aquí ese orgullo de Jonás de sus raíces, de ser hebreo, de ser hijo de Abraham, que es lo mismo que vemos luego en el Nuevo Testamento cuando Dios reprende a los fariseos respecto a que ellos se enorgullecían de ser hijos de Abraham, pero no lo vivían con sus vidas. Entonces Jonás aquí vemos ese orgullo de decir, primero, soy hebreo, yo no soy un pagano como ustedes. Y en segundo lugar, Jonás les habla de su religión. Jonás les dice que él teme a Dios, es decir, el temor de Dios incluye el que Jonás lo adoraba, el que Jonás era alguien que obedecía a Dios, lo cual es bastante irónico que les dijera. Entonces estaba en una completa rebelión contra él, ni siquiera quería estar en su presencia para adorarlo. Así que seguramente Jonás tuvo que haber dicho eso con bastante dificultad. Pero lo curioso es que no les contesta la pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? Él no les dice a qué se dedica, no les dice que él es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás estaba obstinado en no hacer aquello para lo cual fue llamado. Él no quería ser ese profeta de Dios, de llevar la palabra a los ninivitas, incluso podríamos decir a estos marineros paganos. Él no quería cumplir ese llamado, esa comisión que él tenía como profeta de Dios. Y no les dice, yo soy un profeta de este Dios al cual sirvo. Y luego vemos el versículo 10 que dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Cuando los marineros le dicen, ¿por qué has hecho esto? No es que los marineros querían una explicación más detallada de los hechos, no es que querían pedirle muchas razones de lo que estaba haciendo. En la Biblia cuando vemos frases como esta, ¿por qué has hecho esto? Es como una reprensión, es ¿cómo se te ocurre hacer esto? Es una severa reprensión. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tu pecado es irracional, como lo es todo pecado. ¿Qué has hecho, Jonás? Le dicen los marineros que vemos que parece que tienen más temor de Dios que él.
Entonces Dios sigue haciendo retumbar la conciencia de Jonás, sigue persiguiéndolo con su severa misericordia, sigue buscando su arrepentimiento, el Señor sigue buscando que lo que Jonás dice con sus labios sea una realidad en su vida. Y usa todos estos medios para traerlo, para hacerlo entrar en razón, para traerlo de vuelta al camino. Pero ahí no se detiene el Dios soberano y misericordioso tratando con el profeta Jonás, porque dicen los versículos 11 al 13 que Dios seguía aumentando la intensidad del mar embravecido, seguía levantando esta tempestad. Dice los versículos 11 al 13, y le dijeron los marineros, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Dios sigue levantando esta tempestad, sigue mostrando su indignación contra el profeta desobediente y fugitivo. Y esta tormenta era tan fuerte que cuando los marineros quisieron hacer regresar su barco a tierra por tratar de ser algo misericordiosos con Jonás, bueno, y también por salvar sus propias vidas, nos dice que no pudieron. Ellos no podían, en este caso, frustrar el plan de Dios de seguir amonestando al profeta por medio de esta tempestad. El profeta no iba a huir por sus propios medios, no iba a salvarse de esta tempestad regresando con el barco a tierra. Dios tenía que seguir tratando con él por medio de este mar embravecido. Y es entonces cuando Jonás les dice a los marineros que lo arrojen al mar, que lo lancen al mar, como cuando dice el versículo 4, Dios levantó una gran tempestad, Dios lanzó esa tempestad. De esa misma manera, Jonás les dice, láncenme al mar, y el mar se os aquietará, dice el versículo 12. De alguna manera, Jonás empieza o reconoce, al menos superficialmente, que es debido a su pecado que ellos están sufriendo eso. Que no solamente Jonás mismo está sufriendo la tempestad, incluso sus prójimos están sufriendo por causa de su pecado, y él lo reconoce de algún modo y sabe que es por causa de él, y les pide que lo arrojen al mar para que se aquiete. Y ahora la pregunta aquí que nos podríamos hacer es, ¿Jonás empieza a hacer esto como un acto de bondad? ¿Como un acto de heroísmo? ¿Como un acto de compasión por estos hombres, por estos marineros que temían por sus vidas? Realmente hay debate entre los comentaristas. Algunos piensan que sí lo hizo como ya un acto de compasión, de bondad, incluso de cierto heroísmo. Pero yo estoy de acuerdo con otros comentaristas que argumentan que no, que Jonás seguía obstinado en su pecado. El texto no nos dice que él se hubiese arrepentido. El texto hasta ese momento ni siquiera nos dice que buscó hacer una pequeña oración de reconciliarse con Dios. Esa oración la encontramos hasta el capítulo 2. No vemos que busca al Señor arrepentido. Seguía obstinado en su corazón. Sí, sabía que él merecía el juicio de Dios por su pecado, pero él prefería morir en el mar, morir ahogado, a ir a Nínive a predicar, a ir a Nínive para que Dios tuviera misericordia de ese pueblo enemigo. Él estaba aferrado a no ir, prefería morir en el mar. Y tal vez pensó que de esa manera iba a frustrar también los planes de Dios. Se iba a librar por completo de ese mandamiento que Dios le dio en el versículo 2 de levántate y ve a Nínive a pregonar contra esa gran ciudad. Y es entonces cuando tenemos el versículo 17. Nuevamente, pero
Jehová. Pero Jehová no lo iba a permitir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Nada iba a frustrar el plan de Dios de ir y llevar el mensaje a los de Nínive, a los ninivitas. Y tampoco nada iba a frustrar el plan de Dios con este profeta, con este Jonás. El Señor, que es soberano y que es misericordioso, no lo dejó. Y tenía preparado ese gran pez para tragar a Jonás. Este gran pez, del cual en este sermón no vamos a profundizar mucho, pero era tanto una señal de juicio contra Jonás, de bajar a lo más profundo del mar. Tal vez incluso es algo un poco irónico. Jonás quería huir de Dios y Jonás obtuvo lo que quiso. Dios lo mandó con ese pez que lo tragó, lo mandó a lo más profundo del mar, donde podríamos decir lo más lejos de Dios. Era una señal de juicio, debía también sacudir su conciencia, reprenderlo. Pero además el gran pez no solo era esta señal de juicio contra Jonás, también fue el medio por el cual Dios lo salvó de morir ahogado. Porque como todos saben, en el capítulo 2, versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios usó al pez entonces para salvar al profeta Jonás. Ahora, hermanos, veamos aquí algunas aplicaciones de lo que hemos visto hasta este punto. Porque esta historia realmente nos confronta de diversas maneras. No podría tocar todo lo que nos podría exhortar, pero quisiera hacer mención de algunos puntos. Por un lado, este pasaje nos muestra cuán terrible es el pecado. Lo que puede parecer algo pequeño, algo insignificante, algo que a nuestros ojos no es tan malo, como Jonás quizá lo pensó, tener algo de resentimiento contra los ninivitas. Ese pequeño pecado que puede parecer pequeño en nuestros ojos, puede crecer más y más y más y más. Y esto me recordaba que alguna vez leí en el libro de Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás, como ahí el autor hace esta exhortación de nunca permitir pecados pequeños en nuestras vidas, o pecados pequeños entre comillas, porque uno nunca vas a saber cómo esa bola de nieve va a ir creciendo más y más hasta el punto que ya no la puedas detener. Sí, lo que te parece ahorita algo pequeño, algo que tú puedes controlar, puede llevarte como Jonás a un descenso espiritual cada vez mayor, algo que ya no puedas detener, algo que te lleve a cometer más pecados como le sucedió a Jonás. Y por otro lado, hermanos, también este pasaje nos exhorta, porque cuántas veces también podemos ser igual que Jonás, que bajó a dormirse para acallar su conciencia. Y así cuántas veces nosotros podemos tratar de acallar nuestra conciencia cuando nos acusa de nuestro pecado, cuando tratamos de olvidar lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra, ya sea cuando la leemos en lo privado, cuando venimos a escucharla en la predicación. Tratamos de olvidar y vivir en nuestros propios sueños pensando que estamos bien, cuando la palabra de Dios muchas veces es clara. Yo sé que hay veces que hay pasajes difíciles que nos cuesta trabajo y que requiere un esfuerzo para investigar, para comprenderlos, pero la palabra de Dios, uno de sus atributos es que es clara, es sencilla, hace sabio al sencillo. El problema más bien está en que cuando la escuchamos no la queremos obedecer, queremos dormirnos, queremos dormir nuestra conciencia, queremos olvidar la palabra del Señor y no queremos hacerla. ¿Cuántas veces podemos ser así
como Jonás. Pero también este pasaje nos muestra cómo el Señor, que es soberano en su misericordia, aun cuando estamos en ese estado algo dormidos, Él nos confronta con diferentes medios. Él usa esas tormentas, esas circunstancias difíciles en nuestra vida para despertarnos. Dios usa también la exhortación de algún hermano, como dice el proverbio, las fieles heridas del que ama, que sí, que duelen, pero que son para que nos volvamos en sí, para que corrijamos, para que nos arrepintamos, para que sigamos adelante buscando al Señor, para que busquemos el perdón y el rostro de Cristo. Incluso el Señor, como lo hemos visto en Jonás, puede usar la reprensión de algún incrédulo que nos dice: lo que estás haciendo no es conforme a tu profesión de fe. Tal vez a veces los incrédulos tienen mal entendimiento de lo que es ser cristiano, pero hay veces que tienen razón cuando nos exhortan, cuando nos dicen algo que estamos haciendo mal, como en el caso de Jonás, que le dicen: ¿cómo estás ahí dormido? Mejor levántate y clama a tu Dios. Es lo que deberías hacer en ese tipo de circunstancias. Y todo esto Dios lo permite para que nos volvamos a Él, para que despertemos, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Efesios capítulo 5, versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor nos manda que estemos despiertos, que no acallemos nuestra conciencia, que estemos con nuestros sentidos apercibidos y buscando siempre el rostro de Dios, buscando siempre hacer su voluntad. Ahora, hermanos, me gustaría hacer una pequeñísima aclaración aquí, porque tal vez algunos de ustedes están viviendo ciertas tempestades en sus vidas y no quisiera que pensaran que todas las dificultades que vivimos son castigos de Dios, como sí lo era en el caso del profeta Jonás. Es evidente que esas tormentas, todas esas reprensiones eran por su pecado, porque estaba en desobediencia. Pero yo no quiero decir con esto que absolutamente todo lo malo que nos pase es por algún pecado en específico. Y eso lo vemos en el libro de Job, cuando los amigos de Job le dicen: seguramente porque pecaste te está pasando eso. Y el Señor muestra a través de todo el libro que no es así. Lo vemos también en aquel ciego de nacimiento, que también los discípulos le dicen a Jesús: ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y les dice el Señor: no es por eso. Es para que el Padre sea glorificado, si no mal recuerdo es lo que les responde. Pero el punto es que no es necesariamente por algún pecado. Sin embargo, el Señor sí usa todas esas dificultades, todas esas tempestades para seguirnos santificando. Siempre el Señor nos muestra algo de lo que hay en nuestro corazón para llevarnos a una mayor confianza y dependencia de Él, y para que recordemos siempre que nada se sale de su sabia y santa y misericordiosa providencia. Ahora, aquellos que no están en Cristo aquí, también el Señor usa esas dificultades, esas tempestades en tu vida para que reacciones. Como un escritor cristiano dijo, que los sufrimientos son como el megáfono de Dios llamando la atención de los hombres. Y Dios usa todas esas tempestades para que vuelvas a Él, para que escuches su voz, para que escuches la voz que te dice que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. No sigas acallando tu conciencia, no sigas tratando de olvidar la palabra clara de Dios, que te llama al arrepentimiento y a confiar no en tus obras, no en tu propia justicia, sino solamente en el Señor Jesucristo.
Ahora pasemos al segundo punto, que como les dije, no es más corto. Y el segundo punto es que el Dios soberano y misericordioso trató con los marineros. Aquí en Jonás 1, versículo 14 al 16. Dice, entonces clamaron los marineros a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vemos cómo aquí el Dios soberano y misericordioso cumplió sus propósitos con estos hombres paganos. A pesar de que el profeta Jonás no llevó a cabo su oficio y misión como profeta, él tenía ahí una oportunidad de oro para predicarles, tal vez, pero él no quería ser el profeta de Dios. Y sin embargo, el Señor lo usó para tener misericordia de estos marineros. El Señor usó la boca de Jonás para hablarles del Dios verdadero. Si recuerdan ahí en el versículo 8, cómo les dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás, aun cuando él estaba renuente a cumplir su misión como profeta, les dijo que Jehová, que su Dios, no era uno más entre la lista de dioses paganos, no era uno más entre los dioses de las naciones. Jehová es el Dios supremo, el Dios que está sobre los cielos, el creador de absolutamente todas las cosas, el creador de la tierra y del mar. Y cuando oyen esto, los marineros temen, muestran temor ante estas palabras. Y este concepto, este tema del temor en los marineros es algo que vemos a lo largo del capítulo. Por ejemplo, desde el versículo 5 dice que ante la tempestad los marineros tuvieron miedo. Ahí vemos en primer lugar cuando tienen miedo. En segundo lugar, en el versículo 10 nos dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Sigue creciendo su temor. Y en el versículo 16 termina diciendo, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. La vida de Jonás iba descendiendo, iba cada vez más hacia abajo, pero el temor de los marineros iba creciendo más y más y más hasta que finalmente temen a Jehová, el Dios de los cielos, del mar y de la tierra. Y a diferencia de Jonás, estos marineros claman a Jehová. Incluso muestran compasión por Jonás. Y terminan reconociendo que Dios hizo como había querido. Al final del versículo 14, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos reconocieron la soberanía de Dios. Y esta frase, tú has hecho como has querido, se utiliza en el Antiguo Testamento para contrastar al Dios verdadero y soberano, que hace lo que quiere, de los ídolos que están muertos. Voy a leer dos pasajes. Isaías 46, versículos 9 al 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y el Salmo 135, versículos 5 y 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Los marineros reconocieron esta verdad. Y Jonás lo va a tener que reconocer al final del capítulo 2 por, vamos a decirlo así, como por las malas. Así que los marineros aquí abandonan a sus ídolos y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos y promesas. Realmente reconocieron, Jehová, del que nos ha hablado Jonás, es el que trajo la tempestad, pero también es el que trajo la paz
y la calma. Es el único Dios verdadero, el único que merece nuestro temor, nuestra adoración y nuestra confianza. Vemos cómo Dios hizo una obra de salvación en sus vidas, a pesar de Jonás. Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Así que vemos en los marineros que los propósitos soberanos y misericordiosos de Dios se cumplen incluso a pesar de los hombres, incluso a pesar de nosotros. Y esto nos lleva a reflexionar en algo, hermanos, que los caminos y las providencias del Señor son misteriosos muchas veces. Nosotros no los podemos entender por completo, pero Dios siempre obra de una forma sabia, es decir, no comete errores, y Dios siempre obra de una forma santa, es decir, sin maldad. Y Él dispone todas las cosas para traer a sus hijos al arrepentimiento, para traer a sus hijos de vuelta al camino, y también, como lo hemos visto en los marineros, para tratar con los incrédulos, para salvarlos, para hacerlos su pueblo, incluso cuando ellos menos se lo esperan. Y esto nos debe de dar una gran confianza en el Señor de que Él puede realmente salvar a los que a nuestros ojos podrían parecer tan endurecidos, a los que parece que ahora no lo quieren buscar, pero el Señor es poderoso, es soberano y es misericordioso para salvar a los que Él quiere. Mientras tanto, nosotros como creyentes hemos de testificar de Él, siendo esos medios que Dios usa para llevar el evangelio a quienes no lo han escuchado. Y finalmente, hermanos, ¿cómo este pasaje nos dirige a Cristo? Bueno, hermanos, vemos aquí en la historia de Jonás algunos paralelos con lo que vivió Jesús en los evangelios, y tal vez algunos los hayan identificado. Por ejemplo, tanto Jesús como Jonás durmieron en una barca en medio de una tempestad. Ambos estuvieron dormidos en medio de una tempestad. Pero Cristo, a diferencia de Jonás, Cristo siempre obedeció la voz de su Padre. Cristo trajo el evangelio de salvación. Y el evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 41, nos dice... Marcos 4, no, es versículo 38, Marcos 4, 38, vamos a leer 37, Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, muy similar a lo que pasaba con Jonás. Y él, o sea, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos esos paralelos a Jonás y a Jesús durmiendo en una barca, pero el Señor Jesús no dormía porque acallaba su conciencia, no dormía para desatenderse de la voz de su Padre. Cristo dormía sabiendo que hacía la voluntad del que lo envió, dormía con una conciencia tranquila. Incluso podríamos decir que Él dormía por el cansancio que suponía en su cuerpo de debilidad el hacer la voluntad de Dios hasta muy entrada la noche tal vez, y Él se cansaba y tenía que dormir. Y cuando lo despiertan los discípulos, calma la tempestad, como sucedió en el libro de Jonás, y de esta manera el Señor Jesús demostró ser el Hijo de Dios, el que tiene control también sobre los mares y el que tiene cuidado de sus amados discípulos en medio de la tempestad. Ese es un paralelo que podemos ver entre Jonás y Cristo. Pero además, así como Jonás fue arrojado al mar para que la tempestad se calmara y los marineros salieran con vida, de la misma manera Cristo entregó su vida para recibir sobre sí la tempestad de la ira de Dios en el Calvario y salvar a los pecadores. Cada uno de nosotros, por nuestros pecados, merecemos recibir esa tempestad, que no es una tempestad física, sino que es la santa y justa ira de Dios por nuestros pecados.
Sin embargo, Cristo es el que pone su vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para darnos la paz y la vida eterna. Si tú no estás en Cristo, tú has puesto tu confianza en este Cristo que puso la vida, que recibió la ira de Dios, que recibió esa tempestad del juicio de Dios para que los pecadores no tuvieran que sufrirla eternamente. Has puesto tu confianza en Él. Has dejado atrás los ídolos y tus pecados como lo hicieron los marineros para adorar al único Dios verdadero que se ha revelado en el Señor Jesucristo. No sigas callando tu conciencia, no sigas huyendo del Señor. Ve hoy a Él, vuélvete a Él. Él es amplio en perdonar. Y hermanos, terminemos recordando lo que dice el Salmo 23 al final. Salmo 23, versículo 6, donde nos habla que Jehová es mi pastor. Y termina diciendo el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquellos a los que Cristo ha salvado, que Cristo es su pastor, no los va a abandonar. El bien y la misericordia nos van a seguir. Incluso podríamos decir, va a haber ocasiones en que nos va a tener que ir a perseguir con sus tormentas misericordiosas, como pasó con Jonás, para traernos de vuelta al redil, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos de vuelta a su presencia, a esa comunión de gozo y deleite en Él. Y esa presencia que solo es un pequeño anticipo del gozo que tendremos en la casa del Señor por la eternidad, por largos días. El Señor, que es soberano y que es misericordioso, nos seguirá con esa misericordia todos los días de nuestra vida. Así que estamos seguros en Él, aunque a veces sus providencias sean oscuras, aunque a veces sus providencias sean severas y sean duras, pero Él siempre tiene pensamientos de bien para su pueblo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos